Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen ya al finalizar esta semana muy activa de mayo, la primera. Tenemos una importante información que brindarle esta noche y se trata precisamente de la encuesta nacional de salud, y para ello hemos invitado a la ministra de Salud, doctora Violeta Mengíbar. Buenas noches, doctora. Buenas noches, María Teresa, y buenas noches, televidentes, y gracias por la invitación. Y por supuesto también está con nosotros y nosotras el subdirector del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Benjamín Pleites. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Teresa, gracias y especial agradecimiento al público que mire este programa. Bueno, son datos importantes que usted tiene que tomar nota para que vea en qué está bien El Salvador y en qué le falta ponerse al día. Pero sabe que puede ver en dos cables este canal. Cable Tigo, canal 29, y en Cable Claro, canal 29 y canal 75. En internet a través de www.gentv.tv y estamos en redes sociales como Canal GenTV. Bueno, para poner en contexto la conversación, le vamos a presentar una nota que trabajó nuestro departamento de prensa. La desnutrición infantil en el periodo 2008-2014 se redujo en un 32%. Este y otros logros conquistados por el Sistema Nacional de Salud Pública fueron dados a conocer en la presentación de la Encuesta Nacional de Salud, realizada por esta cartera de Estado en colaboración con UNICEF y ADECID. Tenemos avances importantes en nuestro país en las coberturas de las inmunizaciones. Hemos cumplido con la meta exigida por el ODM4 en lo que se refiere a mortalidad de niñas y niños menores de 5 años, aunque debemos reforzar medidas para seguir disminuyendo la mortalidad neonatal. Hemos logrado un incremento en la proporción de mujeres que dieron inicio temprano a la lactancia materna y en la lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de 6 meses. El instrumento de medición también destaca importantes retos en los que debe continuar trabajando el Estado salvadoreño. Por ejemplo, el 52% de los niños encuestados entre los 5 y los 14 años reportó haber sido víctima de castigo físico o violencia psicológica. El 10% de los menores es huérfano, el 6% vive solo con uno de sus padres y el 12% tiene a sus progenitores fuera del país. Esto significa que al menos el 28% de los niños y niñas salvadoreñas viven en hogares desintegrados. Este tipo de datos es muy importante para el desarrollo de programas especializados dirigidos a los padres de familia para poder darles nuevas destrezas y herramientas de prácticas de crianza que no están respaldadas y fundamentadas en el uso de la violencia para corregir o disciplinar al niño. Entre otros hallazgos, la lactancia materna aumentó en un 16% en los últimos 5 años. La cobertura de atención prenatal se incrementó en un 13%, igual que los partos institucionales atendidos por personal capacitado en establecimientos de salud. El 95% de las mujeres consultan en atención posparto. La brecha de necesidades insatisfechas en planificación familiar disminuyó en un 7% y se mejoró la proporción de mujeres jóvenes que se realizan la prueba del VIH, pasando del 21 al 29%. Para realizar esta encuesta se entrevistaron a 14,000 familias salvadoreñas. Bueno, es el contexto de cómo se dio a conocer el pasado martes 5 de mayo esta importante encuesta que va a servir de referencia nacional e internacional. Para conocer sobre cuál es el estado general de esta encuesta, la población, los hogares, queremos, doctor Pleites, que le explique a la población estos datos generales de la encuesta. Bueno, una encuesta debe de implementarse teniendo aspectos generales. Vamos a partir de un censo poblacional que fue el de 2007 y actualizado a junio de 2014. En general, esta es una encuesta de hogares, ¿verdad?, de mujeres de 15 a 49 años de edad y va a tomar en cuenta también los niños menores de 5 años. En general, los hogares que se seleccionaron en esta encuesta fueron 14,160, esos se levantaron de los datos que dio DIGETI, y más tarde de estos, 13,423 estuvo ocupado por persona y decidieron participar en la encuesta 12,507.
de estos aspectos. Debo recalcar que aproximadamente 14.865 mujeres fueron tomadas en cuenta en el levantamiento de esta encuesta y fueron entrevistadas 13.350. Como ustedes pueden ver, esto le da un soporte a la encuesta de una alta, es vigorosa, tiene los suficientes elementos de número de casos para que sea representativa a nivel nacional. De los niños y niñas menores de 5 años, fueron elegibles 7.000 aproximadamente, y de estos, las madres que estuvieron dispuestas a dar la respuesta adecuada a las preguntas de los cuestionarios que se le habían diseñado, fueron 7.300 aproximadamente. ¿Se puede decir, doctor, que esta es una encuesta que se hizo a nivel nacional? Esta es una encuesta que tiene representatividad a nivel nacional, y además de eso podemos decir también departamental. Los datos pueden ser utilizados por los usuarios en investigaciones de nivel nacional, y cada quien de los departamentos puede utilizar esto para saber qué debe mejorar en sus departamentos. Ministra, ya en la nota se adelantaba un poco sobre el tema de la situación nutricional de las niñas y los niños que fueron encuestados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo quiero reforzar lo que el doctor Pleitez, el doctor Ernesto Pleitez, que es el subdirector del Instituto Nacional de Salud, y que esta es una institución que es parte del Ministerio de Salud, y por cierto es uno de los 8 ejes que se diseñaron en la reforma de salud en el quinquenio pasado. Es muy importante decir esto, puesto que el Ministerio de Salud está... ¿Cuáles son las lecciones que nos deja esta encuesta antes de ver lo que tú preguntas? Que el país está desarrollando capacidades propias para la elaboración de este tipo de encuestas. Nosotros tenemos ya un equipo nacional, un Instituto Nacional de Salud, que nos permite hacer con acompañamiento, en este caso, porque es un acompañamiento técnico y financiero de UNICEF, y también técnico de personas de Banco Mundial, del BID, que está debidamente validada esta encuesta, apoyada por el equipo de este tipo de encuestas de Washington, UNICEF, y nos deja pues esa lección, nos deja también algo muy importante, que nosotros podemos comparar datos, a nivel internacional. Yo quiero destacar eso, que son datos de calidad, como muy bien lo decía el doctor Pleitez, que hay unos datos que le pueden permitir no solo al país, no solo al Plan Quinquenal de Desarrollo, no solo a la reforma de salud, sino que la misma cooperación internacional puede tomar como datos importantes el hecho de cuáles son los impactos de los programas que la cooperación internacional está apoyando. Entonces, me preguntabas en relación... Doctora, ¿quiere decir que podríamos hablar de que es una encuesta, como usted ya lo dice, oficial, pero además es la primera en su género que hace el Ministerio de Salud? Es la primera. ¿Verdad? El doctor Pleitez sabe mucho de esto. Antes habían encuesta FESAL, la última que se hizo fue en el año 2008. Y esta encuesta, por las siglas en inglés, se llama encuestas mixtas, que es indicadores múltiples de conglomerado, y es la primera que se hace de este género, como se hace en más de 100 países del mundo, y esa es la importancia de esta encuesta. Y yo creo que hay que dimensionar todo esto, es parte de la reforma de salud, porque el país se está poniendo en un nivel importante en lo que se refiere a capacidades de investigaciones, investigaciones científicas, en este caso de medir cómo está la situación de varios indicadores, no solo de salud, porque la encuesta abarca otro tipo de rubros que no son propiamente indicadores de salud. Usted decía en la nota que vimos al inicio que se ha mejorado, digamos, en la desnutrición crónica 34%. Explíquenos estos datos. Bueno, como lo presentó, se presentó el pasado lunes, creo que fue, tenemos en esta gráfica que vamos a ver
que hay una reducción del 34% del porcentaje de desnutrición en nuestro país. Esto es muy importante, la encuesta y la gráfica refleja, y véanlo ustedes ahí, que hemos bajado alrededor, hemos pasado de un puntaje de 21 que teníamos en el año 2008 a un puntaje de 14. Eso quiere decir que hay una reducción, según esta gráfica, de 7 puntos, pero que en términos de porcentaje lo que nos indica es que hemos reducido la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en un 34%. Yo creo que eso es un orgullo para el país, es un resultado. La verdad es que nosotros este tipo de resultados ya los veníamos viendo, y quiero también consignar que esto es producto del esfuerzo de la reforma de salud en el quinquenio pasado. Y yo aquí en este punto solo quiero poner una observación, que son los retos que debemos de tener como país y que está relacionado con esta gráfica, pero que hay que correlacionarlo con el hecho de que en nuestro país también en los niños y en las niñas se nos está incrementando el sobrepeso y la obesidad. Eso sí es un problema que contrasta con la buena noticia de la disminución de la desnutrición crónica, porque muchas veces la desnutrición crónica está asociada a que no hay accesibilidad a los alimentos. En este caso tenemos que trabajar más en el Ministerio de Salud con las escuelas, vigilar cómo están alimentándose los niños y las niñas en los refrigerios. Porque también el sobrepeso es un problema. Porque el sobrepeso es un problema. Se entiende que el sobrepeso o la obesidad es malos hábitos de nutrición, porque pueden dañar la salud no solo del niño, sino que del futuro, cuando ya sea una persona adulta. Ajá. Doctor, en esta encuesta también se hablaba del porcentaje de los niños y niñas que tienen vacunación del sarampión, que es bastante alto, según se reflejaba en la encuesta, a las niñas y niños de 1 año. ¿Qué nos puede decir con relación a la vacunación, doctor? Bueno, la vacuna de sarampión es una vacuna trazadora entre los objetivos del milenio. Nosotros tenemos una cobertura excelente. Hemos alcanzado un 97% de niños vacunados en los menores de 2 años de edad. Eso quiere decir que los esfuerzos que se han hecho en esta vacunación están llegando al 100% casi. Esto es importante recalcarlo. Nuestro país es de los países que tiene uno de los mejores sistemas de vacunación de América Latina. Estamos hablando que la barrita verde de en medio, ese es el 97%, y se supone que la meta es 100%. ¿Es adecuada esta meta, doctor? Mira, María Teresa, es interesante la pregunta que me haces en este momento. La vacuna de sarampión es una vacuna de virus vivos, por lo tanto, no debe de administrarse a aquellos niños que tienen problemas del sistema nervioso, aquellos que tienen, por ejemplo, convulsiones. Entonces uno debe de evaluar la conveniencia o no. Es probable que la meta en esta vacuna debe ser un poquito menor, tiene que andar en un 99%, lo cual nos está diciendo, bueno, que lo que nosotros nos propusimos y la meta está alcanzando todos los, o hemos alcanzado, te espero decir mejor, la cobertura y el objetivo del milenio para la vacunación contra el sarampión. Ajá. Muy bien, doctora, esto que dice el doctor es con respecto, digamos, a la vacuna del sarampión, pero presentaban el día de la encuesta estas coberturas de vacunación que eran un poco también de otro tipo de vacunas, las BCG, la polio. ¿Cómo está el país? Porque hay una primera vacuna, pero también hay otras dosis que se ponen. ¿Cómo está en este caso? Bueno, aquí hay que agregar también que las gráficas nos señalan que en lo que se refiere a coberturas de poliomielitis, de la pentavalente, que tiene varias enfermedades, rotavirus y neumococo, hemos logrado coberturas entre el 95 y el 99%. Esto es muy importante. Como la encuesta es muy rigurosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay vacunas que tienen primera dosis, segunda y tercera. Nosotros hemos logrado en poliomielitis, en pentavalente, en rotavirus, en neumococo,
coberturas hasta del 95 y del 99%. Tenemos que trabajar un poquito más para mantener, ya tenemos coberturas mayores al 90% de completas en estas vacunas que he mencionado. Pero al igual que la primera dosis puede tener 95, 97%, la tercera y última dosis de algunas de las vacunas es un reto que también la alcancemos, porque, y esto es educativo para la familia, si hay una vacuna que tiene tres veces que se pone, no debe de bastarle a la familia llegar solo a la primera, tiene que llegar a la segunda y a la tercera, si así lo requiere el esquema de vacunación. Entonces, así como en las primeras dosis hemos logrado entre 95 y 99%, pues igual esa es la expectativa que tenemos de completar el sistema de vacunación. Y aquí ese es un esfuerzo también de padres y madres de familia para que lleven a sus hijos a completar el sistema de Doctora, vacunación. pero antes del 2009 no había vacuna contra el neumococo. No había. Yo quiero decir en esto, qué bueno que nos recuerdas, María Teresa, de que durante el gobierno, a partir del gobierno anterior y el presente gobierno, se han instalado nuevas vacunas en el esquema de vacunación. Por ejemplo, no existía la vacuna del neumococo y en este año, que quiero decirle a la población que la vacuna del neumococo es muy cara. En el sistema privado le puede costar hasta $300 completar la dosis y nosotros la tenemos de manera absolutamente gratuita y eso ha provocado, en términos positivos, que hemos tenido una disminución de las otitis medias causadas por neumococo, una disminución de las meningitis causadas por neumococo y una disminución de las neumonías causadas por neumococo, porque debemos de reconocer que las neumonías no solo las producen los neumococos, pero hemos tenido un impacto positivo. En este año de gobierno del presidente Salvador se han incluido 2 vacunas nuevas. Ya hoy tenemos 17 vacunas para un número más o menos igual de enfermedades y las 2 vacunas nuevas que se han introducido en este gobierno benefician a los recién nacidos. Una de ellas es la vacuna contra la hepatitis B al recién nacido y la otra es la vacuna para prevenir la toferina, que se pone a la madre gestante para que cuando el niño nazca, porque se nos estaba apareciendo toferina en los primeros 6 meses de nacido. Entonces, estamos completando ese sistema, ese esquema de vacunación. Son 17 vacunas. Quiero recordar de que hace poquito, en esta semana, hemos lanzado la 13ª semana de vacunación. Eso es muy importante. Claro. El país tiene años, varios años, de no tener ni poliomielitis, ni sarampión, ni difteria, ni tétano neonatal, ni rubiola. Yo creo que eso debemos de, a veces esos logros no se miran, ¿verdad? No se miran y además eso es un viraje de un esquema curativo que tenía antes la salud, la política pública de salud. Estamos virando al esquema, digamos, a la visión preventiva, porque en buena medida los sistemas de vacunación son los que ponen el mayor, digamos, la mayor énfasis en lo que se refiere a la prevención de la enfermedad. Entonces, estamos ahorita en esa semana de vacunación que en buena cuenta es que entre el 4 de mayo y el 4 de junio de este año debemos de poner más de 1 millón de dosis de vacunas en nuestro país. Bueno, es un buen llamado que en este momento hace la ministra para que usted lleve a sus niñas y sus niños a vacunar, sobre todo con el tema de la influenza y otras vacunas. Doctor Pleites, otras de las mediciones que en esta encuesta ustedes han hecho es el objetivo del milenio número 4, que es relativo a la mortalidad infantil. ¿Cómo resultó en esta encuesta ese tema de la mortalidad? Bueno, la mortalidad infantil en la década de los 90 era muy alta, estábamos en un punto rojo. En un punto rojo quiero decirles que nosotros debíamos de mejorar mucho con las nuevas introducciones de las vacunas, la mejor calidad de la alimentación, el mejor porcentaje de partos atendidos en el hospital. Bueno, esto se ha disminuido, los niños comen mejor y vean ustedes ahí, para la Cuando región usted dice central, que estábamos en línea roja, se morían 60, dice esa gráfica. 60 por esa era la tasa de mortalidad, 60. Y ves tú, en el área centroamericana y el Caribe se puso como objetivo del milenio disminuir
en 2/3 la mortalidad, y eso es un objetivo cumplido. Pero hay que rescatar también que desde 2008, lo bueno de la gestión anterior es que mantuvo eso, porque es importante que nosotros alcancemos los objetivos, pero que tengan una permanencia en el tiempo. Entonces, esos aspectos son importantes. Hacer todos los esfuerzos posibles para lo que hemos alcanzado tenga sostenibilidad en el tiempo. Eso nos está diciendo que ya somos capaces, bueno, de mejorar estos asuntos. En buena cuenta, en el año 1990 había 60 niños menores de 5 años fallecidos por 1000 nacidos vivos, y ahora estamos cerrando el 2014 con 20. Como dice el doctor, estamos cumpliendo la meta de la reducción drástica de la mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años. Doctora, en esto seguramente el tema de la alimentación de la leche materna, que la mujer le amamante a las niñas y a los niños, que también fue una medición de la encuesta, también contribuye a reducir la mortalidad, ¿verdad? Por supuesto, ese es un buen resultado de la encuesta nacional de salud. En los, digamos, últimos años, 15, 20, habíamos venido teniendo una disminución de la lactancia materna a nuestra niñez, y es un gran gusto de que desde el año 2008 hemos aumentado 12 puntos porcentuales. Si vemos ahí esa gráfica que está ahí, 12 puntos porcentuales más hemos tenido como el incremento en la proporción de mujeres que han dado inicio temprano a la lactancia materna. Pero hay otro dato que también es muy satisfactorio, de que tenemos un incremento de la lactancia materna exclusiva a los niños y niñas en los primeros 6 meses. Las indicaciones que damos como Ministerio de Salud es de que en los primeros 6 meses de nacido es absolutamente suficiente que las madres le den solo pecho a sus niños y a sus niñas en los primeros 6 meses. Esto nos ha aumentado, hemos alcanzado en un 47%, todavía podemos decir que debería de seguir aumentando, claro, pero eso ha significado un incremento de varios puntos de la lactancia materna exclusiva y del inicio de la lactancia por las madres, que eso en ambos casos ha sido positivo. Eso lo queremos recalcar porque la lactancia materna no solo le da elementos biológicos, inmunológicos, sino que también le produce al bebé hasta más seguridad, digamos, la estructura emocional del bebé se refuerza cuando un niño o una niña recibe lactancia materna. Conversamos con la ministra de Salud y el subdirector del Instituto Nacional de Salud sobre una importante encuesta nacional de salud que se dio a conocer la semana anterior y que ahora estamos profundizando un poquito más aquí con las autoridades de salud. Ministra, hablábamos también de esta cobertura que ha habido en el Ministerio de Salud en el tema de la atención prenatal. ¿Cómo están esos datos reflejados en la encuesta? Bueno, tal como nosotros lo teníamos en los datos del Ministerio de Salud, porque aquí hay que decir que hay muchos de estos datos que nosotros lo que estamos es corroborándolos. Nosotros tenemos nuestras propias estadísticas en el Ministerio de Salud, pero la encuesta Mix las confirma. Y lo concreto de los controles prenatales es que indudablemente se incrementaron en el quinquenio anterior. Hemos pasado a tener en al menos 4 controles prenatales por cada mujer embarazada. Hemos superado al 90%. Quiero decir que en el año 1990 teníamos apenas el 50%, y en el año 2008 se menciona que habían 78%. En todo caso, nosotros hemos subido, y si ponemos el primer control nos va a subir todavía más, ¿verdad? Pero nosotros, para tener un dato de calidad del control prenatal, es al menos que tenga 4. Entonces los primeros, la mujer que tiene al menos 4 controles prenatales es en más del 90%. Y si es el primero, es altísimo. Y si es el primero, vamos a salir incluso mucho más altos. O sea que definitivamente
el control prenatal en nuestro país ha aumentado considerablemente, y eso explica también el por qué ha ido reduciéndose de manera sostenida la mortalidad materna. Eso tiene mucho que ver con este dato. También la cobertura de embarazadas, madres y recién nacidos, usted ya lo ha venido a explicar aquí a las cámaras de Gente Ve, con todo el tema de también que se tiene, gracias a la reforma de salud, mayor cobertura para las madres y por tanto también el dúo por bebé, supuesto, ¿verdad? que si nosotros aumentamos los controles prenatales, eso está en consonancia con el nuevo modelo de atención y de gestión de salud que se ha instaurado, porque si nosotros como Ministerio de Salud estamos acercando los servicios a la persona, a la familia y a la comunidad, y como la madre se encuentra, obviamente está dentro de la comunidad, el acercamiento de los servicios, la ruptura de barreras geográficas y que no cobramos. Yo quiero recordar de que antes todo esto se cobraba. Ahí vemos en la gráfica, la primera de la izquierda, viendo de frente, que es el parto institucional, ¿verdad? Que se hablaba que estaba en el 84% y se ha llegado al 98%. Eso es importante. Aquí tenemos que decir que el 98% de los partos en nuestro país están siendo atendidos por personas que están capacitadas para atender un parto, y dentro de ellos la inmensa mayoría están naciendo en hospitales. ¿Por qué decimos esto? Antes había una alta mortalidad materna, una alta mortalidad infantil, porque los niños y las niñas nacían en manos de personas que no tenían toda la formación para atender un parto. El llegar al 98%, subiendo varios puntos con respecto al año 2008, es también un resultado importante para la salud en nuestro país, y sobre todo en estos dos indicadores que se refieren a salud materna y salud infantil, que son como el rostro de cualquier país, ¿verdad? ¿Cómo están los niveles de la salud materna y la salud infantil? En cualquier parte del mundo se mide un sistema público de salud por estos indicadores de salud de la niñez y salud materna, que es lo que explora la encuesta MICS precisamente. Doctor, usted como pediatra y además investigador, que ha estado dando clases en América Latina sobre cómo controlar dengue, para que la audiencia sepa, ¿cómo interpreta estos resultados que han dado la encuesta en el tema que ha dicho la ministra de pues, reducir la mortalidad infantil, la atención de la mujer por personal calificado? Yo me quiero referir a ese tema porque es de extrema importancia, que esa era una de las debilidades que se reflejó en la encuesta anterior de 2008. Vean ustedes que casi el 50% de las madres no tenían un control en las primeras 6 semanas después de haber nacido. Esto está relacionado, bueno, porque se ha acercado a la salud, a las personas. Entonces, los médicos de las unidades comunitarias de salud visitan en sus hogares a las mujeres y a los niños. Entonces, cuando nosotros estamos dando una cobertura de este tipo, lo que estamos diciendo es que la gente necesita que los servicios médicos estén accesibles a ellos. Entonces, esto va con la reforma de salud. El hecho de que se haya invertido en este tiempo, entonces estas personas que en los pospartos no podían trasladarse de lugares lejanos, hoy los médicos van a visitarlas a sus casas y algunos de ellos llegan a las unidades de salud que relativamente están cerca de donde viven. Creo que eso es uno de los gráficas más importantes de lo que nosotros hemos hecho en estos últimos 5 años. Ministra, el presidente Salvador Sánchez Serén ha dicho que en el Plan Quinquenal de Desarrollo los programas sociales se van a mantener, se van a sostener. ¿Cómo el Ministerio de Salud mantener este tipo de programas de atención a la mujer, a la niñez? Ustedes abrieron más casas de espera materna, etcétera. ¿Cómo el Ministerio de Salud tiene el reto de mantener esto? ¿Se va a poder? Yo creo que se va a poder y ya demostramos que sí se puede, ¿verdad? Nosotros el esfuerzo, mira cómo todos estos indicadores son el reflejo de dos aspectos o varios aspectos que nosotros hemos venido señalando. El aumentar el acceso de la ciudadanía a los servicios de salud,
acercándolos más a las comunidades, y el de mantener la gratuidad en la atención en los servicios, mantener la equidad. ¿Qué quiere decir mantener la equidad? Que nosotros hemos comenzado esta reforma de salud en los lugares donde más nos apretaba el zapato, y por eso es que tenemos estos resultados. Si a la gente que históricamente había sido postergada y excluida de una atención en salud, hoy la reforma de salud le está llegando más a sus hogares, eso obviamente se refleja en que estos dos aspectos importantes se están combinando. Yo lo digo de manera muy recurrente. Hemos aumentado la cobertura. ¿Por qué hemos aumentado la cobertura? Porque hemos creado más equipos comunitarios de salud, hemos acercado hasta los últimos rincones del país la atención en salud, pero también porque hemos llevado gratuidad. Porque tú puedes decretar la gratuidad, pero si no acercas los servicios y no creas más servicios, no hay nada, ¿va? Igual, tú puedes acercar y crear nuevos ecos, pero si cobras por la atención, entonces eso no da resultado. Aquí hemos combinado varias cosas: la gratuidad, el acercamiento de los servicios, y algo que frecuentemente no lo decimos, pero que ha sido muy exitoso, es la organización en redes de los servicios de salud. Pero en palabras sencillas, para que los televidentes lo comprendan, ¿qué quiere decir servicios en red? Que una persona que se le detecta, por decir un ejemplo curativo, se le detecta una enfermedad, una diabetes en un cantón, antes esta persona se iba de una vez al Rosales, y ahora el ECO descubre de manera más temprana la enfermedad, la refiere al equipo comunitario más cercano, el equipo comunitario básico, si es necesario, lo refiere al equipo especializado donde ya tenemos un internista, hasta que llega al hospital de segundo nivel o al hospital Rosales, y luego el hospital Rosales la recibe a esta persona y luego la retorna para que le den el seguimiento a la comunidad. O sea que eso se llama servicio en red, para que el tránsito de la ciudadanía y de los usuarios en los sistemas públicos de salud tenga una correlación, y que no haya que el médico que la está viendo en el eco de su cantón no sepa lo que pasó en el Rosales. ¿Me explico? O al revés, que el Rosales no reciba la información del médico del eco del cantón. Entonces, eso quiere decir que estamos trabajando con mayor eficiencia. Esa es la esencia de nuestro modelo: gratuidad, accesibilidad, trabajo en red y además equidad, ¿verdad? Porque hemos empezado en los lugares donde hay más exclusión en salud. Que esto permite también una atención oportuna. Doctor Pleites, ustedes exploraron dentro de la encuesta todo el tema de salud sexual y reproductiva. Dieron datos de cómo las mujeres ahora se realizan prueba de VIH durante su atención prenatal. ¿Cómo están con esos datos? Bueno, esto ha sido importante. Los procesos de educación a la mujer durante su embarazo ha hecho que muchas de las mujeres hoy se tomen las pruebas de VIH porque ellas piden que se le tome, y además ya los médicos no tienen que estarle exigiendo que se tome la prueba, sino que ellos conscientes. Este es un cambio de conducta, porque todas las mujeres que están embarazadas deberían de tener esta prueba para disminuir el riesgo en los recién nacidos. Entonces, este es un aspecto importante, es donde se pasa a lo preventivo. Ya no estamos haciendo medicina curativa, no esperamos que nazcan niños enfermos, sino que nosotros prevemos que estos niños van a tener, y sus madres, una atención temprana y van a tener resultados mejores. Estos son los aspectos más relevantes en cuanto al progreso que hemos tenido en que las madres se toman la prueba de VIH tempranamente. Es un resultado positivo. Doctora, y en el caso del uso de preservativo, las mujeres ahora también entre 14 y 24 años, que es parte de la encuesta, también aumentó. Sí, como lo decía muy bien el doctor Pleites, en VIH hay varios hallazgos. Uno de ellos es que cada vez las mujeres jóvenes, como decía el doctor, están haciéndose más voluntariamente las pruebas y obteniendo los resultados. El otro es de que ha mejorado, digamos, las mujeres se están cuidando más, porque les recuerdo que esta encuesta a mujeres y a niñez, cada vez están usando más
protegiéndose con el preservativo. Esto es muy importante porque es la barrera física para poder transmitir la enfermedad. Pero también tenemos un incremento, nosotros quisiéramos que fuera más grande, pero la encuesta registra un incremento en cuanto al conocimiento sobre prevención de VIH. Si ustedes ven ahí está el uso del preservativo, pero hay otra que dice que hemos aumentado el conocimiento en la prevención con respecto al 2008, con respecto a ahora. Quisiéramos que fuera más alta, ¿va? Y que yo creo que aquí... Pero ahí no solamente es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, trabajo, que debe de incrementar su programa de educación integral en sexualidad, que ya lo empezó el Ministerio de Educación, pero que debe de implementarse más en las más de 5.000 escuelas públicas, incluso en las escuelas privadas. Pero en la currícula educativa ya comenzó todo esto de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Solo que necesitamos más docentes formados, más estudiantes que reciben información y más centros escolares que lo están haciendo. Pero también hay otro dato en VIH, que es que hemos incrementado las pruebas en las mujeres embarazadas. Y eso nos ayuda muchísimo también a prevenir la transmisión de la madre al bebé. Como dice la ministra, esta encuesta también obviamente incluye otros ministerios o otras áreas de trabajo que el gobierno tendría que estar haciendo. Ustedes también averiguaron, doctor, la tasa de asistencia en escuelas primarias, según dice el documento, niños que alcanzan el último grado de escuela primaria, la tasa de asistencia a escuela secundaria. ¿Cómo están estos datos? Mira, María Teresa, la encuesta exploró los niños que están en la edad de asistir a la escuela. Entonces, de los niños que están en la edad de asistir a la escuela, el 96% de ellos, bueno, estaba asistiendo en el momento de la encuesta a la escuela. Y algo muy interesante, la mayoría de ellos, más del 90%, terminan la primaria. Esto es un aspecto importante porque la mayoría de nuestra gente hoy por lo menos sabe leer y escribir. Hay alguna deficiencia ahí porque cuando vamos a explorar, como tú ves en la gráfica, el área de secundaria, o sea, a bachillerato, entonces esto disminuye sustancialmente. Entonces nosotros tenemos retos nuevos, cómo hacer para que nuestros niños terminen también la secundaria. Esto les va a dar una mayor oportunidad en la vida porque ellos van a tener acceso entonces a las universidades. Nuestra universidad tiene que crecer más y como tú ves en ese mismo gráfico que está ahí, esto es igual, ya los niños que viven en el área rural, aunque con un poco menos, están asistiendo casi igual que los niños de la ciudad a la escuela secundaria. Esto es un logro importante, o sea, ya la brecha es menor entre la ciudad y el campo y nosotros esperamos que esto se vaya superando con el tiempo. En este quinquenio hay que hacer un mejor esfuerzo para que esa brecha, bueno, vaya siendo casi nula. Sí, yo creo, perdón María Teresa, como decía muy bien el doctor, en educación, en esa gráfica, si ustedes se fijan, se registran cosas muy buenas. Por ejemplo, el altísimo, el 96% de asistencia a la escuela primaria, ¿verdad, doctor? Y como hay que señalar también los retos, lo que nosotros debemos de superar es que si la tasa de asistencia a la escuela primaria es un 96%, dice de que el último grado de la escuela primaria perdemos un porcentaje. No es mucho, ¿verdad? Pero dice que la asistencia es el 96% a la primaria, pero quienes terminan la primaria es el 86%. Entonces el Ministerio de Educación, hay que invitar al ministro que no debemos de perder, sino que si los que inician es el 96%, los que terminan la primaria deberían de ser el 96%, para que no se crea que nosotros también no estamos recibiendo lecciones que nos da la encuesta mixta. Tenemos una alta asistencia a la primaria, pero debemos de que ese 96% termine y que el 63% de la secundaria debería de ser mayor, porque son los muchachos que están en la secundaria. Recordémonos que hoy vivimos un tiempo difícil y que los muchachos no deben de ser excluidos, los adolescentes no deben de ser excluidos de ninguna manera de la secundaria educativo. Y la tasa de alfabetización hay una buena
en jóvenes de 15 a 24 años es del 97%. Es altísima la tasa de alfabetización. Lo que debemos de dar es más constancia en el sistema educativo, mejorar en la secundaria, que terminen bien su primaria y que, felicitar esa altísima tasa de alfabetización en mujeres de 15 a 24 años. Rápidamente explíquenos cuál fue lo que encontró en las entrevistas este tema de la disciplina familiar y el entorno familiar. Estos aspectos son importantes de recalcárselo. El 98% de los recién nacidos hoy son inscritos en la alcaldía, es decir, tienen un nombre, tienen un padre o una madre. Esto es importante porque ya vamos abandonando a aquellos niños, un 7-8% que había alguien que no sabíamos ni cómo se llamaba, no podía sacar su documento de identidad personal. Quiere decir que en la actualidad, con solo los partos que nacen en el hospital, cubrimos el 98%, ahí son asentados de una vez en los registros civiles. Otro de los aspectos que podemos ver nosotros en la protección infantil son algunos aspectos que son poco agradables. La encuesta arrojó que el 20% de los niños trabajan. Esto quiere decir que muchos de los niños, principalmente en el campo, ellos se dedican a las labores agrícolas media vez la época de siembra llegue o la de recolección de esto. Esto es un aspecto, una brecha la cual tenemos que superar mucho. Y otro aspecto importante es que no hemos cambiado mucho en cuanto a la disciplina. Nosotros tenemos que cambiar el aspecto cultural de las personas para discutir cuáles son los derechos, los deberes de los niños, cómo nosotros debemos de, educarlos a que ellos aprendan a discutir. Entonces, pero muchas veces los padres están agobiados y comienzan a gritar. La primera tipo de violencia infantil que hay es educar a gritos, pero muchos de estos niños nuestros son educados con el garrote. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, que le dicen, exactamente, María Teresa, es el coscorrón, es el tic-tic que le están dando, le dan coscorrón en la cabeza, o le jalan la oreja o la carrera de mico. Ve tú todas las cuestiones que hacen. Entonces, si el niño a veces tiene dificultades para aprenderse las tablas, entonces con una correa quiere que eso lo aprenda. Nosotros debemos de cambiar este tipo de conducta, porque el tipo de conducta que se aprende en esta edad, en esta infancia, en esta primera infancia, es la que se va a reflejar en el adulto. Lo que hacen nuestros padres o hacían nuestros padres con nosotros es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Entonces los modelos de educación al niño deben de ir cambiando. Entonces, pero también hay otro aspecto que abordó la encuesta, doctor, y tiene que ver con el entorno familiar. Esto de que había orfandad, esos datos también llaman la atención. Mira, María Teresa, eso es verdad. Ese aspecto que tú acabas de tocar es uno de los más importantes de la encuesta. ¿Ves tú? Que en este país aproximadamente el 10% de los niños son huérfanos, no tienen padre ni tienen madre. Además de eso, quiero aclararte que en la encuesta se captó que el 5% o el 6% de los niños y niñas solo tienen papá o mamá. Pero hay otros aspectos también importantes. El 12% de los niños y niñas de este país tienen sus padres en el extranjero. Eso quiere decir que son criados por sus abuelos o son criados por un pariente. Entonces, si los niños no son acompañados por sus padres, esto es un caldo de cultivo para el futuro. Si los niños son el futuro de un país, nosotros debemos de trabajar mucho, no solo el gobierno, esto es para todos, porque este país es de todos, no solo tiene que invertir el gobierno, aquí tenemos que invertir todas las personas para ayudar a estos niños, para ayudarlos a conducir, y aquí la escuela juega un papel importante. Los psicólogos de las escuelas tienen que estar orientando y dándole atención especial a estos niños. Cuando estos niños llegan a nuestras unidades de salud, a las unidades comunitarias, los debemos de tratar como personas dignas, porque ellos ya son abandonados y nosotros los tenemos que tratar con mayor respeto. Ministra, usted como coordinadora del Gabinete Social, al encontrar estos datos de la encuesta, cada quien tiene que hacer alguna parte. ¿Cómo esto se va a llevar? Una primera medida es que hemos hablado con el CONNA, que es el organismo rector de la niñez, e incluso lo hemos intercambiado con el representante de UNICEF. Vamos a abordar este punto ya que el Gabinete Social tiene
28 instituciones que hacemos política social y este punto de la situación de los entornos violentos en la niñez tenemos que asumirlo y además está mencionado en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que esto es una responsabilidad y no solo es de gobierno, es una responsabilidad de Estado, porque aquí tiene que ver el acceso a la justicia, cómo está reaccionando o qué está haciendo el sistema de justicia en nuestro país con lo del maltrato de los niños, etcétera, y de las niñas, y desde el gobierno lo vamos a abordar de manera interinstitucional e intersectorial para superar esta situación de los entornos violentos para la niñez y la adolescencia en nuestro país. Ministra, queremos terminar con algunas también buenas noticias. La encuesta también abordó el tema del bienestar subjetivo. Cuéntenos qué es esto. Bueno, el bienestar subjetivo no solo lo mide la encuesta MIX, lo que pasa es que hoy es la primera vez que nosotros como encuesta nacional lo hemos medido porque las encuestas MIX lo están midiendo en varios países. El bienestar subjetivo, esto es muy largo de hablarlo, pero es el que incluye la satisfacción con la vida que tienen las personas. A las mujeres entrevistadas acá se les preguntó cómo se encontraba en relación en su satisfacción con la vida. Y hay un 95% de las mujeres entre 15 y 49 años que dijeron sentirse satisfechas con la vida. Y un 91% de las mujeres entre 15 y 49 años manifestaron tener felicidad. Y yo quiero, para sellar que esos son datos, la felicidad y el bienestar subjetivo se mide con aspectos, digamos, emocionales, aspectos cognitivos y tiene varias connotaciones, que a nivel internacional ya hay una medición y yo quiero recordar de que la medición internacional, la última que se ha hecho, que se hace cada 3 años, El Salvador está en el 5º lugar en el mundo de las personas que dicen sentirse felices y en el año 2009 estábamos en el 8º lugar, ahora en el 2012 aparecemos en el 5º lugar y hoy que la tomamos nosotros, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Que el sentimiento, el estado emocional de nuestra gente, hay mucho optimismo, la gente adopta, digamos, aspectos salud positivos. Gratuita, Salud vaso gratuita, de leche, escuela, vaso de leche, cuaderno, pero no solo eso, sino que pone arriba los sentimientos positivos a los negativos. ¿Cuáles son los sentimientos negativos? La envidia, la insatisfacción, el amarillismo, la los medios. Todo eso son sentimientos negativos. Claro. Y nuestra población salvadoreña está colocando por encima los sentimientos positivos y cuando le preguntan, pesan más los sentimientos positivos, emocionales y cognitivos, porque también se necesita hacer valoraciones de tu vida. Claro. No solo sentimientos, sino que valorás cómo viviste. Se valora, por ejemplo, las preguntas, cómo se lleva con sus vecinos, qué sé yo, hasta que tienen mascota, yo no lo sé, pero la gente está ponderando lo positivo sobre lo negativo. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Siento mucho decirles que hay otro montón de aspectos que no pudimos abordar, pero doctor Pleites, le agradecemos su presencia, ministra, agradecemos su presencia y quisiera que dieran un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias María Teresa y nos adelantamos porque el día domingo es el Día de la Madre, entonces nos anticipamos a que nuestras madres salvadoreñas la pasen muy bien este fin de semana, este día domingo y todos los días de su vida en nuestro país. Felicidades a nuestras madres salvadoreñas. Bueno, gracias María Teresa por la invitación. Estamos agradeciendo al público y ojalá que estos datos les sirvan de mucho para reflexionar. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que esta entrevista se retransmite el lunes a las 7 de la mañana. Por si alguien de su familia quiere verla y se la perdió, pues díganle que Canal 29 el lunes repite los datos de la encuesta nacional de salud. Muchísimas gracias por su presencia y hasta la próxima.